desde el lejano oriente. Mientras tanto, el himeneo grandioso de Júpiter y Saturno, al que poco después se unía Marte, había puesto en actividad las mentes iluminadas de divino conocimiento de los hombres que en este pequeño planeta, sembrado de egoísmos y odios, habían sido capaces de mantenerse a la vera de las cristalinas corrientes, donde se reflejan los cielos infinitos y se bebe de las aguas que apagan toda sed. En la antigua Alejandría de los valles del Nilo existía aún, como una remembranza lejana de los cobdas prehistóricos, una escuela filosófica a pocas brazas de donde se había levantado un día el santuario venerado de Negadá. Esta escuela había sido fundada siglos atrás por 3 fugitivos hebreos, que encontrándose atacados de una larga fiebre que los llevó a las puertas de la muerte, no quisieron ni pudieron seguir el éxodo del pueblo de Israel cuando abandonó el Egipto. Y para que no muriesen entre los paganos, por misericordia, habían sido conducidos a las ruinas inmensas que existían ya casi cubiertas por el limo y hojarascas arrastradas por las aguas del gran río a la orilla misma del mar. Eran las milenarias ruinas del santuario Cobda de Negadá, de cuya memoria no quedaba ya ni el más ligero rastro entre los habitantes de los valles del Nilo. De dichas ruinas se utilizaron muchos siglos después bloques de piedra y basamentos de columnas para las grandes construcciones faraónicas y aún para edificar la antigua Alejandría, en uno de cuyos mejores edificios estilo griego, después de la muerte de Alejandro, se instaló un suntuoso pabellón, museo-biblioteca, panteón sepulcral y a la vez templo de las ciencias, donde podía contemplarse en los primeros siglos de nuestra era, en una urna de cristal y plata, el cadáver de un hombre momificado que llenó el mundo civilizado con sus gloriosas hazañas de conquistador, Alejandro Magno. Nadie sabía qué ruinas eran aquellas, en torno de las cuales se tejían y destejían innumerables leyendas fantásticas, trágicas y horripilantes. Solo las lechuzas, los búhos y los murciélagos se disputaban los negros huecos cargados de sombras y de ecos de aquellas pavorosas ruinas. Algunos malhechores escapados a la justicia humana se mezclaban también a las aves de rapiña, que graznaban entre las arcadas derruidas y donde de tanto en tanto nuevos derrumbamientos producían ruidos espantosos como truenos lejanos o montañas que se precipitan a un abismo. Los piadosos conductores de los 3 hebreos enfermos, creyéndoles ya en estado agónico y llevándoles una delantera de 3 días, la muchedumbre israelita que se alejaba, los dejaron en sus camillas, en una especie de cripta sepulcral que encontraron al pie de aquellas pavorosas ruinas. Más muertos que vivos estaban en aquel lugar, mas no obstante, dejáronles al lado 3 cantarillos de vino con miel y una cesta de pan, por si alguno de ellos amanecía vivo al día siguiente. Y allí, agonizantes y exhaustos, en la vieja cripta del antiguo santuario de Negadá, orgullo y gloria de la prehistoria de los valles del Nilo, volvieron a la vida los 3 abandonados moribundos, a quienes tal circunstancia unía en una alianza tan estrecha y fuerte que no pudo romperse jamás. Sabai, Natán y Asur fueron los que sin pretenderlo fundaron la célebre escuela filosófica de Alejandría, de la cual uno solo obtuvo los honores de la celebridad como filósofo de alto vuelo, contemporáneo de Yashua, Filón de Alejandría. Los 3 moribundos vueltos a la vida eran de oficio grabadores en piedra, en madera y en metales, y por tanto conocían bastante la escritura jeroglífica de los egipcios y la propia lengua hebrea en todas sus derivaciones y sus variantes. Comenzaron pues por abrir un pequeño taller en los suburbios de la ciudad del faraón,
disfrazados de obreros persas para no ser reconocidos como hebreos y sufrir las represalias de los egipcios. Y como continuaron ellos visitando la cripta funeraria en que volvieron a la vida, fueron haciendo hallazgos de gran importancia. Copiaban las hermosas inscripciones de las losas sepulcrales y en algunas, que estaban derruidas, encontraron rollos de papiros con bellísimas leyendas, himnos inspirados de poesía y de sublime grandeza y emotividad. Encerrados en tubo de cobre, entre los blancos huesos de los sarcófagos o entre momias que parecían cuerpos de piedra, encontraron un manuscrito en jeroglífico antiquísimo y que al descifrarlo comprendieron que era la ley, observada sin duda por una fraternidad o escuela de sabios solitarios que se llamaron cobdas. Tales fueron los orígenes humildes y desconocidos de la escuela filosófica de Alejandría, que adquirió gloria y fama en los siglos inmediatos anteriores y posteriores al advenimiento de Yahshua, el Cristo Salvador de la humanidad terrestre. Qué de veces el joven y audaz conquistador Alejandro se solazó con los solitarios mosaístas que por gratitud a Moisés, que salvó de la opresión a sus compatriotas, tomaron su nombre como escudo y como símbolo y se llamaron siervos de Moisés. La escuela se formó primeramente de aprendices del grabado y poco a poco fueron elevándose a estudios filosóficos, astronómicos y morales. 2 años antes del nacimiento de Yahshua, Filón de Alejandría, que era un joven de 25 años, fue enviado con otros 2 compañeros a Jerusalén a buscar de ponerse en contacto con la antigua fraternidad esenia, que aunque oculta en la Palestina, estaba conocida hasta en lejanos países por los mismos viajeros y mercaderes, por los perseguidos y prófugos que siempre hallaron en ella amparo y hospitalidad. Desde entonces la escuela de Alejandría fue considerada como una prolongación en el Egipto de los esenios de la Palestina. Fue así que de la escuela de divina sabiduría de Melchor en las montañas de Parán, en las orillas del Mar Rojo, partió un mensajero hacia Alejandría a escudriñar los conocimientos de los siervos de Moisés, referentes al advenimiento del avatar divino anunciado por los astros. El mensajero tardó 3 lunas y volvió acompañado de uno de los solitarios de Alejandría para emprender juntos el gran viaje hacia la dorada Jerusalén en busca del bienvenido. Mientras esta demora, Gaspar y Baltasar, que venían de la Persia y del Indo, se encontraron sin buscarse en el mismo paraje, donde Melchor esperaba la caravana para continuar más acompañado este largo viaje, en Sela, a la falda del Monte Oro. Las grandes tiendas de los mercaderes donde se reunían extranjeros de todos los países fueron escenarios propicios para el encuentro feliz de aquellos, que sin conocerse y sin haberse puesto de acuerdo, se encontraban de viaje hacia un mismo punto final, Jerusalén de los reyes y de los profetas. ¿Cómo se descubrieron unos a los otros? Veámoslo. Cada cual en su propia tienda estaba absorbido por la causa única del largo viaje realizado. A ninguno de ellos le interesaron las tiendas de los mercaderes, donde exhibían riquezas incalculables. Deseando soledad y silencio para interpretar más claramente los anuncios proféticos de sus respectivos augures y libros sagrados. En un mediodía de feria en que toda la ciudad era un bullicioso mercado, Gaspar, Melchor y Baltasar se dirigieron separadamente hacia un cerro del vecino Monte Or, con sus cartapacios y rollos de papiros, y buscó cada cual el sitio que le pareció indicado para su trabajo. Encontraron extraña la coincidencia y movidos por un interno impulso se acercaron. Después de algunos ensayos para entenderse, lo lograron por medio del idioma sirio-caldeo, que era el más extendido entre las razas semitas. Y cada cual explicó las profecías y anuncios de sus clarividentes e inspirados, los fundamentos de sus respectivas filosofías, los ideales de perfección humana con que soñaban, en fin, todo cuanto puede descubrir de su yo, un hombre a otro hombre. Acabaron por comprender que las filosofías de Krishna, de Buda y de Moisés, en el fondo eran una misma,
o sea, el buscar el acercamiento a la divinidad y el buscar la perfección de todos los hombres por el amor y el sacrificio de los más adelantados hacia los más débiles y retardados. Llegados a este punto, los tres se preguntaron al mismo tiempo: ¿hacia dónde vais? Y los tres contestaron: al país de los hebreos, porque los astros lo han señalado como la tierra designada para recibir al avatar divino, que viene de nuevo y por última vez hacia los hombres. En Jerusalén, observó Gaspar, debe estar el pueblo enloquecido de gozo por tan grandioso acontecimiento. Si es que lo sabe, añadió Baltasar, pues nosotros tenemos una antiquísima tradición oculta que dice: nadie vio jamás dónde guarda el águila su nido, y el que descubre el nido del águila podrá mirar al sol sin lastimar sus ojos. Lo cual quiere decir que son muy pocos los que descubren al Hijo de Dios encarnado entre los hombres, y que los que llegan a descubrirle pueden ver el sol de la verdad sin escandalizarse de ella. Creo poder aseguraros, dijo Melchor, que no es del conocimiento del pueblo el glorioso acontecimiento, porque estoy vinculado a una escuela filosófica de los valles del Nilo, que se halla a su vez en comunicación con la fraternidad esenia de Palestina, que remonta sus orígenes a Moisés. El pueblo hebreo espera un Mesías rey, libertador del yugo romano que tan feroces luchas ha promovido entre los hijos de Abraham. Pero los estudiantes de la divina sabiduría estamos todos de acuerdo en que el Hijo de Dios no viene a libertar a un pueblo de una dominación extranjera, sino a salvar al género humano del aniquilamiento que se ha conquistado con sus extravíos e iniquidades. ¿No es esta la gran verdad secreta? Sí, es esta, contestaron los otros al mismo tiempo, y sabemos que viene arrastrando en pos de sí una oleada inmensa de inteligencias adelantadas que bajo los auspicios de los grandes jerarcas de los cielos superiores inunden de tanto amor a la tierra como de odio la inundaron las hordas de las tinieblas. A través de estas conversaciones al pie de un cerro del Monte Or llegaron a entenderse de tal manera que desde aquel entonces se estableció una fuerte hermandad entre ellos y sus respectivas escuelas de conocimientos ocultos. 2 días después se encaminaron los tres con sus acompañantes hacia Jerusalén, por el trillado camino de las caravanas, en busca del bienvenido. Hasta Bosra y Topel, primeras etapas de su larga jornada, viajaron en dromedarios y camellos, pero al llegar al montañoso país de Moab se vieron obligados a dejar sus grandes bestias por los pequeños mulos y asnos amaestrados para los peñascales llenos de precipicios. Fue este un largo viaje de estudio y de meditación, en que los tres sabios se transmitieron los conocimientos de sus escuelas, ampliando los propios. El culto del fuego de los persas remontaba a los flámenes prehistóricos, que con el fuego encendido perennemente sobre el ara sagrada representaban en símbolo el alma humana viviendo siempre como una eterna aspiración al infinito. Y su nombre mismo, flamen, era una variante de llama, lo cual les hacía decir, cuando eran interrogados sobre sus ideales y forma de vida: somos llamas que arden sin consumirse. Aquellos flámenes lemures predispusieron al sur de Hildostán para el advenimiento de Krishna justamente con los Kobdas del Nilo emigrados por el Golfo Pérsico de Bombay. Definidos estaban, pues, para nuestros viajeros los remotos orígenes de la filosofía persa y la indostánica. Faltaba encontrar la hilación que llevara al descubrimiento de la filosofía del país de Arabia, de donde era originario Melchor. Este desarrolló un antiquísimo y amarillento papiro y leyó: en una edad muy remota, en las montañas de Parán de la Arabia pétrea, hubo una floreciente civilización gemela de la que floreció en los valles del Nilo, pues emanaban ambas de la sabiduría de los Kobdas, la más grandiosa institución benéfica que hizo florecer 3 continentes. Y en los montes Horeb y Sinaí, que en la prehistoria se llamaron Monte de Oro y Peñón de Sindi, habían quedado ocultos como águilas en los huecos de las peñas los Kobdas, perseguidos por los conquistadores del Alto y Bajo Egipto.
Moisés, que en su juventud tuvo que huir, acusado falsamente de un asesinato, estuvo en el país de Madián, al cual pertenecen dichas montañas, y la divina ley le puso en contacto con los solitarios del Sinaí y del Horeb, y fue allí donde forjó la liberación del pueblo hebreo, que sirviera de raíz y cimiento a la eterna y grandiosa verdad, la unidad divina. En aquellos montes recibió Moisés por divina iluminación la gran ley que marcó rutas nuevas a la humanidad terrestre. De la enseñanza oculta de estos solitarios hemos nutrido nuestra vida espiritual durante siglos y siglos. Quien encuentre este papiro y los demás que le acompañan sepa que está obligado por la ley divina a abrir una escuela para difundir la sagrada enseñanza que da paz y dicha a los hombres. Firmado Disa Abad Marwan Elimo Abad. Este es el origen de nuestra actual escuela de los montes de Parán, dijo Melchor. Y la obligación de abrirla me tocó en suerte, porque en un cruel momento de desesperación busqué un precipicio para arrojarme de lo más alto de los cerros, y sintiendo un quejido lastimero en el fondo de una gruta, me interné en ella, pensando si era posible que hubiera un ser más desventurado que yo. Encontré un pobre anciano, atacado de fiebre y ya imposibilitado de levantarse a buscar agua para beber. Sus gemidos eran de la sed que lo abrazaba. Por socorrerlo me olvidé un tanto de mis crueles dolores. Vivió aún 3 días por los cuidados que le dispensé. Era el último sobreviviente de los solitarios aquellos. Me dijo que por mandato de genios tutelares tomó el nombre de Marwan y me señaló el sitio donde fueron sepultados todos los solitarios que antes de él fueron muriendo, y el hueco de su caverna donde se hallaban estos documentos en un cofre de encina. Ya lo sabéis todo, amigos míos del largo viaje. ¿Qué decís a todo esto? Que los orígenes de todas las enseñanzas de orden superior son comunes y provienen de una misma fuente, aseveró Baltasar, y que esta fuente es el Verbo Divino en sus distintas encarnaciones mesiánicas en nuestro planeta, añadió Gaspar. Justamente estamos en un perfecto acuerdo, prosiguió Melchor, y en mi tierra los acuerdos se celebran bebiendo los amigos de la misma copa y partiéndose el mismo pan. Y como este acuerdo se realizó en la tienda de Melchor, el príncipe moreno, él sirvió a sus amigos y dándose un estrecho abrazo que les unió para muchas vidas, se separaron ya muy entrada la noche para seguir viaje al día siguiente. Esto ocurrió en los suburbios de Topel, donde dejaron dromedarios y camellos en una hospedería que se encargaba de ellos. Hasta allí les habían servido los guías de las caravanas, pero para atravesar las escabrosas montañas de Moab, tomaron guías prácticos, que eran a la vez dueños de los asnos y mulos, con los que justamente se contrataban para la peligrosa travesía. Empezaron a trepar por el senderillo tortuoso labrado en la roca viva, que subía serpenteando, ora hacia la derecha, ora hacia la izquierda, a veces en espiral más o menos cerrada. No obstante, veían claramente que aquel sendero estaba cuidadosamente vigilado en seguridad de los viajeros. De tanto en tanto habían planeado, en los intersticios de las peñas, una fuerte vara de madera con una tablilla escrita en la parte superior con útiles indicaciones tales como estas: agua en el recodo de la izquierda. Detrás de este peñón hay una caverna para pernoctar. Sendero peligroso. Llevad luz encendida para el anochecer. Y en todo el camino fueron encontrando advertencias que les disminuían las dificultades. ¿Quién se ocupa con tanta solicitud de los viajeros?, preguntó Gaspar, extrañado de lo que veía. Se dice, contestó uno de los guías, que hay en los antros de estas montañas genios benéficos o almas en pena que purgan sus pecados haciendo bien a los viajeros. Y hay una leyenda que dice que cuando el gran Moisés anduvo por estos mismos caminos, conduciendo al pueblo de Israel, los que por infidelidades a la ley murieron en el camino, recibieron del profeta el mandato de vigilar este sendero hasta su vuelta a la tierra. Los 3 sabios, iniciados como estaban en las grandes verdades ocultas, se miraron con inteligencia mientras esperaban su turno de beber del agua fresca del manantial que la tablilla les había anunciado.
La leyenda del guía de la caravana tenía un oculto fondo de verdad, pues eran en realidad almas que purgaban culpas las que se encargaban de cuidar los caminos. Era una especie de cofradía dependiente de los esenios de Moab, la cual estaba formada por los bandoleros arrepentidos, a quienes los esenios salvaban de la horca, a cambio de que emprendieran una vida mejor en ocultas cavernas preparadas de antemano, donde les retenían por cierto tiempo, hasta que sin peligro para ellos mismos pudieran incorporarse a las sociedades humanas en los centros poblados de la comarca. Les llamaban penitentes y cada 2 lunas bajaban 2 de los 70 del gran santuario del monte Abarín a visitar a los penitentes y proveer a su consuelo y necesidades. Para ellos no había otra ley que esta, grabada en las cavernas que los cubrían: no hagas a tu prójimo lo que no quieras que se haga contigo, y Dios velará por ti. En las cavernas indicadas por las tablillas escritas se encontraron mullidos lechos de heno seco, grandes cantidades de leña para la hoguera, sacos de bellotas y castañas. Pero no encontraron ningún ser humano que les dijera: yo soy el autor de estas solicitudes. Y así llegaron a Kir, Aroer, Dibón, Atarot y Bet, Peor, donde se hallaba la colonia escuela de los huérfanos leprosos y tísicos, que los esenios se encargaban de cuidar por medio de sus terapeutas del exterior. La población de Bet Peor se había hecho antipática a los viajeros en general, debido al pánico con que eran miradas por todos, aquellas enfermedades de las que ninguno curaba. Pero nuestros viajeros miraban desde otro punto de vista los grandes dolores humanos y quisieron plantar sus tiendas justamente en la plazoleta sombreada de árboles que quedaba frente a la colonia. Los terapeutas que se encontraban en ellos salieron a ofrecer atenciones y servicios a los viajeros. Si queréis ahorraros, les dijo el esenio, de plantar vuestras tiendas por 1 día o 2, venid a nuestra sala hospedería donde hay comodidad para todos vosotros. Nuestros enfermitos están recluidos en pabellones alejados de la puerta de entrada. Tan bondadosa y amable invitación no podía dejar de ser aceptada. Y los viajeros penetraron a la gran sala hospedería que daba al pórtico exterior. El aliento de Moisés parecía vibrar en todos los tonos apenas se penetraba allí. En el muro principal, frente a la entrada, se veía un facsímile de las tablas de la ley grabados en piedra los 10 mandatos. En otro muro estaba grabada la célebre bendición de Moisés para los fieles observadores de la ley, y sentencias o pensamientos suyos aparecían en pequeñas planchitas de madera en todos los sitios en que era oportuno, como un severo ornato de aquella sala. Al centro, una gran mesa rodeada de rústicos bancos y alrededor de todos los muros un ancho estrado de piedra cubierta de esteras de fibra vegetal, de pieles y de mantas, indicando que servían de lechos a los huéspedes. «Sois aquí los dueños de todo cuanto hay», díjoles el esenio que les invitó, al mismo tiempo que entraba otro esenio seguido de 2 jovenzuelos, conduciendo cestas con manjares y frutas que iban colocando sobre la gran mesa central. Permanecieron allí 2 noches y 2 días, pero las gentes de la colonia eran tan discretas y silenciosas que los viajeros no tuvieron oportunidad de entablar conversación alguna sobre lo que a ellos les preocupaba. ¿Sabían o se ignoraba allí el gran acontecimiento que a ellos les empujaba imperiosamente desde tan largas distancias? ¿Acaso suponían los viajeros, a la otra ribera del Jordán encontraremos el entusiasmo que aquí no se percibe por ninguna parte? Uno de los terapeutas sintió la apremiante interrogación que irradiaban sin hablar los viajeros, y acercándose a ellos, que ya iniciaban la despedida, les dijo: «¿No es indiscreción preguntar a qué parte de la Palestina os encamináis?» «A Jerusalén», contestaron de inmediato. «Debe haber allí gran regocijo». «Hace 5 días que llegué de esa ciudad y no he notado absolutamente nada de lo que decís», contestó el esenio. «¿Pero es posible? En la ciudad de los reyes sabios y de los más grandes profetas, ¿se desconoce el anuncio de los astros? ¿Acaso Júpiter y Saturno nada han dicho a la ciudad de Jerusalén? No hay ciego más ciego que el que cierra sus ojos para no ver», contestó el esenio. «La Jerusalén de hoy no puede escuchar
las voces de sus profetas, porque el ruido del oro que corre como un río desbordado por los pórticos del templo ha apagado todo otro sonido que no sea el del precioso metal. ¿Y los astrólogos y los cabalistas y los discípulos de los profetas callan también?, preguntó otro de los viajeros. Los discípulos de los profetas viven en las cavernas de los montes para proteger sus vidas y callan para no entorpecer los designios divinos. Yo vengo de una escuela indostánica, vecina del Indo, y este compañero de las montañas de Persia y este otro de la Arabia pétrea, al cual acompaña un iniciado de la sabiduría en la escuela de Alejandría, y todos venimos por el aviso de Júpiter y Saturno. Vos lo sabéis también porque vuestras palabras han dejado traslucir la luz que os alumbra. Decidnos en nombre del Altísimo, ¿ha nacido ya el que los astros anunciaron?, insistió Baltasar. Sí, ha nacido ya. Lo he visto y lo he tenido entre mis brazos, contestó el esenio. Ante estas palabras los viajeros cayeron de rodillas y besaron el pavimento. Adoremos la tierra que él pisa, dijeron derramando lágrimas de interna emoción. Decidnos dónde está. Yo lo vi en Jerusalén, pues el gran acontecimiento me sorprendió en Betania, a donde fui a recoger niños leprosos y tísicos que sus familiares habían abandonado. Nació en Betlehem, de Judea, pero fue llevado por sus padres a Jerusalén para la presentación al templo, pues es primogénito de un varón de familia sacerdotal y de madre que sirvió al templo. Mas no sé si a vuestra llegada estará aún en la gran ciudad. Llegaos al templo a hacer ofrendas de pan, incienso, mirras y ramas de olivo, y pedid por Simeón, Esdras y Eleazar, sacerdotes del altar de los perfumes, y decidle a cualquiera de los tres estas solas palabras: que estas ofrendas sean agradables al Salvador del mundo y que nos muestre su rostro. Son las palabras de señal para que seáis reconocidos como amadores del bienvenido. Ya comprenderá el lector la formidable ola de entusiasmo y energía que se levantó en el alma de los viajeros. Habían estado a punto de partir sin una noticia, a no ser por la fuerza telepática que hizo sentir al esenio la vibración anhelante de los viajeros, que deseaban interrogar sobre el gran acontecimiento. Un estrecho abrazo selló la amistad de los viajeros con el esenio, el cual añadió al despedirse: cualquiera de los tres nombres que os he dado os servirá de indicador para todo cuanto debéis hacer, y silencio, porque en Jerusalén el silencio es como el vellocino de lana que embota todas las flechas y anula al odio y a la muerte. ¿Comprendéis? Lo comprendemos, dijeron, y dando al esenio un bolsillo de monedas de oro para el mantenimiento de los huérfanos enfermos, partieron antes del mediodía. Las dos últimas jornadas antes de Jerusalén eran Baal y Bet Jesimot. Después los valles y los bosques frondosos de la ribera del Jordán, que era como la muralla encantada de esmeraldas y zafiros que les ocultaba la vista de la dorada ciudad de David y Salomón. Dejemos unos momentos a nuestros viajeros para observar otro escenario diferente donde actúan personajes que son el reverso de la moneda, el polo opuesto de lo que hasta hoy hemos encontrado: Herodes el Grande y su inseparable Rabsaques, mago caldeo, al que él llamaba su médico de cabecera, y el cual se presentaba dócilmente a satisfacer todos los caprichos de su regio amo, así fuera a costa de los más espantosos crímenes. Y todo ello silencioso y discretamente, en forma que las gentes incautas siguieran creyendo que a pesar de los impuestos y tributos excesivos y de sus escandalosas orgías, aquel reyesuelo de Judea merecía en parte su sobrenombre de grande, siquiera fuera por el esmero que ponía en dotar al país de populosas ciudades de estilo romano. Escuchemos la conversación del rey con su médico favorito a poco de haber ocurrido la conjunción de Júpiter y Saturno. Señor, vuestro consejo de astrólogos, asirios y caldeos han visto en los cielos un peligro para vuestro trono y vuestra dinastía. ¿Qué hay, Rabsaces? ¿Vienes con otro fantasma de humo, según costumbre? Contestóle Herodes. No, señor, los astros anuncian el nacimiento en Judea de un extraordinario ser,
de un superhombre que cambiará el rumbo de la humanidad. Y si nace aquí, Señor, no será seguramente para vivir oculto tras de una puerta, sino que buscará un trono, quieres decir. Vos lo decís, Señor. Y bien, puesto que tú y mi consejo de astrólogos les siguen a los astros tan de cerca los pasos, y decís saber hasta lo que dicen las águilas en su vuelo, podréis averiguar con facilidad en qué lugar preciso nace ese personaje y de qué familia proviene. Señor, convenid en que el mundo es grande y precisar, ya que nacerá en Judea es bastante saber. Judea, que entre todas las tierras habitadas por hombres es menor que un pañuelo de manos en vuestro inmenso guardarropas. Bien, lo comprendo, pero te recomiendo que me averigües cuanto sea posible a este respecto. Y hay de ti y de tus compañeros si llego a saber por otro conducto que el sujeto ese es mi vecino y vosotros, perezosos sabuesos, nada habíais olfateado. No, no paséis cuidado, Señor, que no volará una mosca que no lo sepamos. Vete y no vengas con mentiras, porque ya sabes que no me gustan los sortilegios de mala ley. Y el mago salió de la cámara real maldiciendo el mal humor del rey y su triste suerte, que le obligaba a vivir entre el miedo y el crimen, cuando podía gozar de paz y tranquilidad en su lejana aldea natal. Y el miedo le hizo poner espías y agentes en todos los rincones de la ciudad y pueblos importantes de Judea. Y fue así que cuando nuestros viajeros del lejano oriente entraron en la ciudad, uno de estos espías fue con la noticia a Rabsaces, de los extranjeros que habían llegado de lejanas tierras, y que al entrar por una de las puertas de la ciudad habían besado la tierra mientras exclamaban: «Tierra bendita que has recibido al Rey de los Reyes». Y Rabsaces se puso sobre la pista de aquellos hombres que de seguro debían saber algo referente a lo que causaba todas sus inquietudes. Les vio ir al templo y en los atrios comprar las ofrendas de pan, de flor de harina, incienso, mirra y ramas de olivo, y acercándose humildemente y con grandes reverencias les ofreció sus servicios como guía para acompañarles por todos los parajes y monumentos de la gran ciudad y fuera de ella. De seguro que vendréis en busca del Rey de los Reyes, cuyo nacimiento anunciaron los astros. Los viajeros se miraron con extrañeza y Baltasar contestó con gran discreción: los astros no anunciaron un rey de la tierra, sino un mensajero divino que trae la luz de la verdad eterna a los hombres. Será un gran profeta, exclamó Rabsaces. De todos modos, mis señores, sois afortunados y le encontraréis. No echéis en olvido este humilde siervo, que se sentirá dichoso de besar la tierra que pisa en sus pies. Todos los días me encontraréis aquí, en la puerta del templo de Jehová, esperando vuestras noticias. Que Dios sea contigo y con los tuyos, buen hombre, le contestaron los viajeros, y entraron al templo. El mago, por su parte, dejó uno de sus agentes para que al salir los viajeros le siguiera, sin perderles de vista. Un levita les llevó hasta el altar de los perfumes donde Esdras ofrecía los holocaustos acostumbrados, mientras las vírgenes cantaban salmos y los levitas agitaban incensarios. Cuando los viajeros presentaron sus ofrendas, le repitieron al sacerdote las palabras que les enseñó el enseño de la colonia de huérfanos de Bet Peor. Y Esdras clavó su investigadora mirada en cada una de ellos. Cuando se hayan consumido vuestras ofrendas hablaremos, les dijo en voz muy baja, y continuó los oficios mientras los viajeros a pocos pasos e inmóviles adoraban al uno invisible, que lo mismo bajo las doradas cúpulas de aquel templo que bajo el cielo bordado de estrellas o entre los susurrantes hojas de los árboles se hace sentir de las almas llegadas a la comprensión de que Dios es el hálito de vida que vibra en todos los seres y en todas las cosas. Simeón de Betel, el esenio que consagró a Yahshua, salió de las dependencias interiores del templo y cuando Esdras terminó la liturgia se acercó y le dijo: esos viajeros son iniciados de escuelas santas hermanas de la nuestra, que vienen en busca de Yahshua. No les dejes salir por el atrio, que hay espías del rey, cuyos magos le han anunciado el nacimiento de un rey de reyes. Cuando los levitas dejen los incensarios, los haremos salir por el camino secreto. Nuestro padre Jeremías me lo acaba de anunciar en la oración. Así lo haremos, contestó Esdras.
Simeón volvió a la sala de los incensarios, donde estaba la puerta secreta del camino subterráneo hacia la tumba de Absalón. Después de dejar Esdras sus vestiduras de ceremonia, se dirigió a los viajeros y les dijo: «No saldréis por el atrio por donde habéis entrado, porque tenéis espías que siguen vuestros pasos. Sabed que los hijos de la luz debemos vivir en la sombra, hasta que la luz sea tan viva que traspase las tinieblas». «¿Y por dónde hemos de salir?», preguntó Melchor, con cierta inquietud. «Descansad en nosotros y esperad unos momentos más». Cuando todos los levitas habían dejado sus incensarios y aquella sala quedó desierta, Esdras introdujo a los viajeros por el camino subterráneo que iba a la tumba de Absalón. Mientras tanto, Simeón de Betel se había arreglado con 2 levitas de su mayor confianza para que ocultasen las cabalgaduras de los viajeros en las granjas de Betania, justamente con sus equipajes. «¿Qué país es este?», preguntaba Baltasar, caminando trabajosamente por el oscuro subterráneo, solo alumbrado por las cerillas que en lugar de antorchas llevaban como para no tropezar con las puntas salientes de las rocas que hacían de soportes en aquella rústica construcción subterránea. «¿Qué país es este?», en que baja el avatar divino y aquellos que lo saben y le esperan deben ocultarse como bandoleros perseguidos por la justicia. Entre los hijos del Irán todo el pueblo estaría de fiesta. Es que el pueblo judaico, exasperado por las humillaciones del vasallaje, delira por un Mesías rey y libertador, juzgando que ningún bien mayor puede esperar que la libre soberanía de la nación. Y el Sadás idumeo, que ocupa actualmente el trono de Israel, que no le pertenece, vive inquieto pensando en que puede surgir de un día a otro un hombre capaz de unificar el pueblo y levantarlo en armas contra él. Sus magos le han descifrado el lenguaje de los astros, y él ha soltado espías como una bandada de buitres por todo el país para averiguar la aparición de ese Mesías libertador que Israel espera. Así trataba de explicar Esdras el extraño fenómeno observado por los extranjeros. De un pueblo que espera al Mesías y al cual hay que ocultarle la llegada del Mesías. ¿Quién podría hacer que aceptaran las masas la superioridad excelsa de un hombre al cual no rodea grandeza material ninguna?, preguntaba a su vez Gaspar, con esa certera visual del anciano experimentado en las formas de ver y apreciar personas y cosas, cuando ellas no aparecen envueltas en ese esplendor a simple vista que tanto seduce y arrastra a las multitudes. Krishna fue un príncipe de la dinastía reinante en Madura, añadió Baltasar, y debido a eso pudo vencer las grandes dificultades que los genios de las tinieblas desataron a su paso. Buda fue el príncipe de la dinastía reinante en Nepal, y las masas se sienten subyugadas siempre por las figuras grandes que aparecen sobre los tronos. Moisés fue un hijo oculto de la princesa Timetis, hija del faraón, y eso debió que fuera respetada su vida y que el faraón temiera el castigo de sus dioses y derramara su propia sangre. Pero Yahshua es un infantillo, hijo del pueblo, sin antecesores reales, sin grandeza material ninguna, porque debiendo ser esta la coronación de todas sus vidas mesiánicas, ha de sentir de una vez por todas los grandes principios de igualdad y de fraternidad humanas, y que la sola diferencia existente entre los hombres es la conquistada por el esfuerzo mental y espiritual de cada uno. ¿Qué otra cosa pensáis que quiso expresar un oscuro profeta del Irán cuando dejó escrito enigmáticamente versículos como estos? En el heno de los campos que verdean en la ribera oriental de la Mar Grande, anidará un día el pájaro azul, a cuyo canto se derrumbarán las arcaicas civilizaciones y surgirán las nuevas. En las arenas de los campos dejará las huellas de sus pies y el polvillo de su plumaje. Comerá el pan moreno de los humildes y sacará por sí mismo las castañas de las cenizas. Ninguno cobrará jornal de sus manos ni será llevado jamás a hombros de sus esclavos. ¿Comprendéis? Vuestro profeta desconocido, a mi juicio, quiso decir que el avatar divino nacería y viviría entre las masas anónimas o ignorado del pueblo, contestó Melchor. Justamente esa
Es la creencia que en las escuelas secretas de la Persia tienen en general. Y así es la realidad, añadió Esdras. El pájaro azul ha colgado su nido en el huerto de un artesano, aunque algunas antiguas escrituras y tradiciones aseguran que sus lejanos antepasados descienden del rey David. Un largo milenio de años ha borrado necesariamente el brillo en esa brumosa genealogía. El tiempo tira abajo realezas y poderío. Hablando así, continuaron aquel viaje subterráneo hasta que fueron a salir a la tumba de Absalón, donde ya les esperaban los levitas que habían ocultado los equipajes y cabalgaduras en una antigua granja de Betania, cuyos dueños eran Sofonías y Débora, parientes cercanos de algunos de los esenios que servían como sacerdotes y levitas en el templo. Sofonías y Débora, padres de aquel Lázaro que las tradiciones dan como un resucitado del Cristo, comenzaron desde la primera infancia del bienvenido a prestar su morada en servicio suyo, como si su íntimo yo les hubiera marcado de antemano su ruta, de aliados firmes y decididos para toda la vida de Yahshua sobre la tierra. Hacia ese hogar fueron conducidos los viajeros del oriente, hasta que pasados unos días de ocultamiento pudieron llegar a Betlehem, disfrazados de vendedores de olivas y frutas secas, que sobre asnos y en grandes sacos enviaban Sofonías y Débora para la casa del Cana, que hospedaba a la familia carnal del Cristo hombre, y para los solitarios del monte Cuarantana, cuyo servidor era hermano de Sofonías. Y los espías de Herodes no pudieron reconocer en los rústicos conductores de aquella tropilla de asnos, cargados de productos frutales, a los graves filósofos del Oriente, que a costa de tantos sacrificios buscaban sobre la tierra a Yahshua el Cristo. Tal fue en realidad el hecho que las tradiciones antiguas han llamado la adoración de los Reyes Magos. Así llegaron a la ciudad, cuna del rey David, aquellos jefes de escuelas de divina sabiduría, venidos desde el lejano oriente, solo para cerciorarse por sí mismos de que el gran ungido había bajado al planeta Tierra, tal como los astros lo anunciaron. Tenía ya el niño 10 meses y 25 días, cuando del oriente llegaron hasta su cuna. Les acompañaron en este viaje los levitas José de Arimatea y Nicodemus de Nicópolis, para que sirvieran de introductores, ya que ellos habían contraído amistades con Miriam y Joseph, en la morada de la viudalía de Jerusalén. Antes de ser introducidos, cambiaron la rústica indumentaria de vendedores ambulantes por las graves y severas vestiduras usadas en sus respectivas escuelas para los días de grandes solemnidades, el blanco y oro del indostánico, el blanco y turquí del persa, el blanco y púrpura del árabe, y sus diademas de tantas estrellas de 5 puntas, cuantas graduaciones habían subido en la escala inflexible de las purificaciones y de las conquistas del espíritu. Los 2 levitas, habituados a los ricos tejidos de seda, oro y pedrería de los ornamentos sacerdotales del templo de Jerusalén, encontraban demasiado sencillas y humildes las vestiduras de ceremonia de los viajeros orientales, pero uno de ellos, que captó la onda de tales pensamientos, dijo de pronto cuando ya se dirigían hacia la alcoba donde mecía Miriam la canastilla de mimbre de su hijo: para ser discípulos de la divina sabiduría no es necesario el esplendor de los templos donde el oro brilla por todas partes. Bástanos vestir de lino blanco el alma y el cuerpo. Así vestirá Yahshua, que viene a ser maestro de los maestros. La sorpresa de Miriam fue grande cuando vio entrar por la puertecita de su alcoba aquellos personajes en número de 7, pues cada uno llevaba un escriba o notario de su confianza. José de Arimatea y Nicodemus se le acercaron para quitarle todo temor con estas palabras: son hermanos de los esenios que vienen con riesgo de sus vidas desde apartadas regiones para ver de cerca a este niño enviado de Dios. No temas, mujer, le dijo el anciano Baltasar, que 100 vidas que tuviéramos las daríamos contentos por conservar la de tu hijo, que hace tanto esperábamos. ¿No sabías tú que los trovadores del Irán la vienen cantando hace muchos siglos, cuando solo le habían visto en las premoniciones de sus almas cargadas de ensueño divino? Y allá en el lejano Indostán, añadió Gaspar, en todas las cavernas en que habitó Buda,
En sus correrías misioneras se aparece a los clarividentes su imagen radiante para decirles: no me busquéis ya más con este ropaje que pertenece al pasado. Y es una niebla que se diluyó en la luz increada y eterna. Bajaré en la ribera de la mar grande de Occidente y entonces me encontraréis en el fondo de vosotros mismos, como a la misma llama eterna que alienta nuestra vida. Y en mi Arabia de piedra, dijo Melchor, los vates inspirados cantaron extraños versículos como este. Bajaré como un águila que nadie sabe dónde esconde su nido, sobre las vegas floridas de la tierra de promisión, soñada por Moisés, y cuando levante vuelo, arrastraré conmigo a todos los que quieran volar hacia lo invisible desconocido. Y formando círculo cerrado en torno de la cuna del niño, los 7 extranjeros, con los levitas y los familiares, comenzaron el minucioso examen que las antiguas escuelas de conocimiento superior usaban para cerciorarse de que el pequeño cuerpecito reunía en sí las condiciones físicas propias para una encarnación del avatar divino. Las líneas de la cabeza, de la frente, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla, la estructura del pecho, la anchura de hombro a hombro, la estructura de los pies, y el notario de cada escuela iba comparando con las viejísimas escrituras sagradas, donde los sabios ocultistas y astrólogos dejaron grabado el resultado de igual examen hecho con Krishna, con Buda y con Moisés. Y el niño divino, tranquilo y quietecito, con sus grandes ojos color de ámbar abiertos, como para absorber en ellos cuanto pasaba a su alrededor, parecía aceptar sin temor aquella piadosa y reverente investigación, hasta que por fin tendió sus bracitos a la madre que lloraba silenciosamente. ¿Era temor? ¿Era devoción y mística unción espiritual que le hacía creerse ella misma ante la propia divinidad? ¿Qué será de este hijo mío que parece venir vinculado a tan complejos y desconocidos sentimientos?, preguntó por fin, abrazando tiernamente al pequeño Yasua. Este hijo tuyo, mujer, dijo sentenciosamente Gaspar, es entre muchas cosas una que está por encima de todas, es el amor divino que salva a la humanidad. Revisaron después en silencio las anotaciones de los escribas y firmándolos y sellándolos con los anillos sellos de las respectivas órdenes o escuelas, pasaron al estrado junto al hogar encendido para aceptar la ofrenda de la hospitalidad del Cana. Ahora que habéis compartido mi pan, mi vino, mis pobres manjares, dijo el Cana, me atrevo a preguntarles, ¿quiénes son y por qué habéis venido y observado de tan minuciosa manera al niño de estos hermanos, que son mis familiares y mis huéspedes desde antes de su nacimiento? ¿Lo habéis tomado a mal?, inquirió Melchor, algo alarmado. De ninguna manera, nuestra ley nos prohíbe el mal pensar cuando la evidencia no nos autoriza a ello, contestó el Cana. Vuestra pregunta es pues amistosa y cordial y es justo satisfacerla. Y Baltasar el persa, que era el mayor de los extranjeros en edad y en graduación, pues era consultor del Supremo Consejo de Instructores de su escuela, cuyas ramas divididas y subdivididas se habían extendido por todo el país, hizo el relato de la forma y modo como fueron percibiendo avisos de las inteligencias superiores, por medio de augures, por sibilas o pitonisas, por sueños premonitorios de que era llegada la hora de la misericordia divina para esta humanidad delincuente, que había forjado con sus iniquidades una espantosa corriente de destrucción para sí misma. Desde años sabíamos que la conjunción de Júpiter y Saturno, con el concurso en segundo término de Marte, marcaría el momento preciso del advenimiento del Verbo de Dios al plano físico. Si le hemos observado de tan minuciosa manera es para comprobar que estamos en posesión de la gran verdad. En cada cuerpo humano está grabado de inequívoca manera el legado de evolución de la inteligencia que la anima, la capacidad de amor, de sacrificio, de dominio de sí mismo,
su fuerza mental de irradiación y su fuerza de atracción, su magnetismo espiritual y su magnetismo personal, el poder de asimilación de todas las fuerzas vivas del universo y el poder de transmisión de esas fuerzas a todos los seres y a todas las cosas. Y todo ello lo hemos encontrado en grado superlativo en este cuerpecito, niño de 10 meses y 25 días. Unido a todo esto, su nacimiento, en el preciso momento de la conjunción planetaria ya mencionada, de una madre que es una arpa viva de vibraciones sutilísimas, donde jamás tuvo cabida el mal pensamiento. La verdad está tan manifiesta que se necesitaría ser muy pobre de inteligencia para no comprenderla. En un caso como este, es de todo punto imposible la duda, añadió Gaspar. Es aún mucho más manifiesta la gran verdad de lo que fue en Moisés, debido a una impresión espantosa de la madre estando el niño próximo a nacer. Estuvo a punto de nacer mudo, defecto que fue subsanado por las inteligencias superiores, quedando no obstante en él cierta dificultad al hablar, lo cual lo habituó a ese hablar reposado y lento de los ancianos en general. Y en Krishna se notó una ligera deficiencia en los órganos visuales debido, según algunos sabios, al largo período de oscuridad en que pasó la madre encerrada en un calabozo hasta el nacimiento del niño, perseguido por un usurpador desde antes de nacer. Mas Yahshua debía ser, por suprema lógica, la suma de todas las perfecciones morales, espirituales y físicas, o sea, la superación sublime del hombre que traspasa el último dintel del reino humano para entrar a formar parte del reino divino, o sea, nada más que un poderoso receptor y transmisor de la energía eterna, de la luz increada y del supremo amor, causa y origen de cuanto alienta en el universo, y en el cuerpo de ese niño está escrito que será todo eso. «Oh Yahshua, Yahshua», exclamó Melchor, cayendo de rodillas a los pies de Miriam, que tenía al niño en brazos, y besando sus piececitos que quedaban a la altura de los labios temblorosos de emoción del príncipe moreno. «Yahshua, Yahshua, que das a la materia humana el beso final, porque la has superado para siempre a fuerza de abnegación y de heroísmo». Y los extranjeros, unos en pos de otros, fueron haciendo lo mismo, pues comprobada la gran verdad rendían homenaje a la divinidad hecha hombre, como el perfume hecho flor, como la chispa convertida en hoguera, como el rayo de luz en crepúsculo de oro. A Miriam le hicieron numerosas recomendaciones referentes a su alimentación, que debía ser a base de leche, miel, frutas, hortalizas frescas, legumbres, cereales y agua de manantial. Le enseñaron a preparar licores de jugo de naranja, de cerezas, de uva y de manzana. Le aconsejaron un preparado de jugo de uva con aceite puro de oliva para dar al niño una fricción suave cada 2 días, en el tórax y el plexo y en la espina dorsal. Y en la época de las naranjas, al mismo procedimiento con jugo de naranjas bien maduras y aceite puro de olivas. De la combinación perseverante de ambos procedimientos resultaría la perfecta normalidad del sistema circulatorio de la sangre y un sistema nervioso perfectamente tranquilo y sereno. Y añadieron los sabios maestros: la madre carnal del Verbo de Dios debe saber cuán delicada es esta divina maternidad y qué cúmulo de responsabilidades implica el haber dado vida física a un Dios hecho hombre. Y dejándole un bolsillo lleno de monedas de oro, le dijeron: esto para que nada falte a vuestro cuidado personal y al de vuestro hijo. Cada 20 lunas vendrá un mensajero enviado nuestro, que nos llevará informaciones vuestras y del niño. Vendrán las caravanas de mercaderes y se hará conocer de vosotros por un anillo igual a este. Y le dejaron uno de ellos para que los padres de Yahshua identificaran la procedencia del mensajero. Mujer bendita entre todas las mujeres, le dijeron antes de partir, que ninguna inquietud ni temor agite tu alma mientras el niño se alimenta de tu seno. Aún cuando veas que la naturaleza niega agua a los campos y que vuestros árboles por sequía no den frutos y que vuestros huertos se agotan y se secan, o que el granizo se lleva vuestras legumbres y cereales, o tu marido se vea lleno de dificultades en sus medios de vida, piensa solamente que la providencia divina ha tendido sus redes alrededor vuestro, y que todo ha sido ya previsto,
por los seres elegidos por la divinidad como instrumentos suyos para que se cumplan sus designios en este niño salvador de la humanidad. Y Miriam, la dulce Miriam, los escuchaba, mirándolos con sus grandes ojos húmedos de llanto y preguntándose a sí misma si aquellos venerables viajeros no serían arcángeles de Jehová, como los que visitaron a los antiguos patriarcas en momentos solemnes de sus vidas. Ella, tan insignificante y pequeña, se veía embargada por el asombro ante la magnánima solicitud de aquellos extranjeros venidos de tan lejanas tierras. Durante el festín de despedida que se empeñaron en ofrecerles Elcana y Sara, al cual asistieron los amigos esenios de su intimidad, resolvieron entre todos llevar a los viajeros por el camino del monte Cuarantana y dejarlos en ese pequeño santuario ensenio, de donde serían conducidos hasta el gran santuario de Moab. Allí, los 70 les esperaban para confeccionar un vasto programa de preparación, a fin de que todas las escuelas de divina sabiduría secundaran la obra apostólica del gran mensajero divino, que había descendido en medio de la humanidad. Los 2 levitas que le condujeron a Betlem no podían prolongar más su ausencia del templo y regresaron a Jerusalén. Alfeo, Josías y Eleazar, aquellos 3 amigos esenios que presenciaron las manifestaciones astrales y etéreas la noche del nacimiento de Yahshua, se ofrecieron para conducir a los viajeros por el mismo camino que ellos hicieron. Eleazar, padre de 5 hijos pequeños, dejó encomendada su prole a su compañero Elcana y Sara, quienes le llevaron a su casa hasta la vuelta de su padre. Fue siempre la hospitalidad la virtud sobresaliente de los esenios y una de las más bellas manifestaciones de fraternidad a que llegará la humanidad en el siglo venidero. Y apenas se inició la primavera con el gorjeo de los pájaros y el florecer de las glicinas y las azucenas, Miriam y Joseph se dispusieron también a regresar a su abandonada casita de Nazaret. Aprovecharon el viaje de 6 terapeutas de Bet Peor que se dirigían a Samaria y Galilea en busca de niños enfermos y abandonados de que habían tenido aviso. De paso, se detuvieron un día en Jerusalén en visita de despedida a Lía y sus hijas. Encontraron que el viejecito Simeón se hallaba atacado de reuma agudo en las piernas, el cual le arrancaba gemidos de dolor por cualquier movimiento. Susana, la sensitiva, tomó al pequeño Yahshua en sus brazos y corriendo al lecho del tío lo puso sobre sus extremidades doloridas, diciéndole: «El Cristo niño te curará». El niño quedóse dormido y al cuarto de hora el anciano dormía también, despertándose luego sin dolor alguno.